Ellos querían saber cómo había traspasado el conocimiento que él había recibido a través de Sutta Goswami. ¿Cuál era la experiencia personal, la comprensión personal, como explica Srila Prabhupada en este significado primero del Bhagavatam? La comprensión personal de Sutta Goswami cuando él recibió este conocimiento. Y esa es la magia y es el interés de una audiencia del Bhagavatam que quiere escuchar a un orador. Porque para escuchar el Bhagavatam tenemos los recitadores profesionales, si queremos. O tenemos las personas que solamente repiten lo que dice su maestro, sin procesarlo. Y eso no es ninguna gracia. Para eso nos ponemos a leer el Bhagavatam y ya está. La magia de una clase de Srimad Bhagavatam está en la lealtad del devoto que habla el Bhagavatam y especialmente de que él se digne a compartir sus experiencias personales acerca de lo que comprendió de estas páginas del Srimad Bhagavatam. Y ahí es donde esa fruta, ¿recuerdan? Que es picada por un loro, a pesar que uno dice, generalmente, esa analogía realmente es difícil de comprender porque para aquel que tiene frutales, lo peor que te puede pasar es que un loro te pique la fruta. Pero eso porque quizás quiere la fruta que sea para vender, entonces queda feo con una picada de loro. Pero en cuanto a sabor, según lo que dice el Bhagavatam, no sé, habría que experimentarlo. Yo no tuve experiencia. Una fruta picada por un loro se vuelve más dulce. Quizás porque se madura más rápido, no sé. Debe haber algún efecto ahí. La cuestión que en el Bhagavatam también, cuando es picado por los devotos, se vuelve más dulce de lo que es. Nuestra experiencia, sin lugar a duda, es el Bhagavatam comentado por Srila Prabhupada. No es lo mismo leer solamente los versos del Bhagavatam sin los significados que con los significados. Es más divertido, más ameno, más iluminante leer con los significados del Prabhupada que sin los significados. ¿Cómo puede ser si las palabras del Bhagavatam son magníficas, son inmaculadas? ¿Cómo puede ser que un devoto haga más inmaculado algo que es inmaculado? Esa es la naturaleza del Bhagavatam. Se necesita que devotos lo piquen, que le dejen su marca, digamos. Acá está la marca, esta es la marca de Prabhupada. Y cuando cada uno da la clase de Bhagavatam, también dejar su marca. ¿Qué tuyo hay en estas páginas del Srimad Bhagavatam? Así que esa es una de las cosas que a Yaunaka, Rishi y a los sabios les entusiasmaron de escuchar, les están entusiasmando para escuchar a Sutta Goswami. Esa es la primera glorificación. Prabhupada hace varias menciones acá. El significado del primer verso es un significado muy bueno. Explica lo que significa comprensión personal, se diferencia de lo que es especulación personal, se diferencia de lo que es una actitud que quiera sobrepasar a los acharyas anteriores. Así que es muy interesante analizar este verso en cuanto a lo que es comprensión personal. También Srila Prabhupada analiza el hecho de Parivrajaka y Brahmana. Recuerden, como habíamos dicho recién, Sutta Goswami no era un experto brahmana en rituales védicos, pero Prabhupada dice que la diferencia que hay entre los que trabajan más con los Shruti que con los Smriti, eso lo vamos a ver también en esta clase, la diferencia de todos los Vedas. Shruti es el Veda, digamos, original, en un sentido donde se habla de todos los tipos de sacrificios, todos los significados védicos, y los Smriti son las explicaciones que dan los sabios para que ese Shruti pueda llegar a toda la gente. Entonces están los preocupados de que los Vedas queden como tienen que ser, bien estrictos, con todos los rituales. Esos encargados con los brahmanas. Y después están los encargados de difundir todas las glorias de los Vedas para que llegue a todo tipo de gente. Esos son los que hacen los Puranas, Mahabharata. Eso se le llaman Parivrajaka. Quizá su forma
de iluminar a la sociedad de ambos grupos son diferentes. Los brahmanas tratan de controlar, ¿no?, de velar porque los rituales se sigan como corresponde, así tal como se sigue védicamente. Y eso es su aporte a la sociedad. Pero los parivrajakacharyas son los que viajan por todas partes tratando de alguna manera meterles el mensaje de los Vedas a todo el mundo, como sea. Si hay que hacer una historia, inventar una historia, la inventamos. Así como hace Narada Muni a veces. Como hizo con el rey Puransha, Puransha, ¿no? Con el rey Puransha. Así que tuvo que inventar toda una historia para que entren los significados védicos. En cambio los brahmanas no. Este es el ritual. Si no te gusta, eres un pecador. Entonces, hay distintas modalidades. Prabhupada dice que los dos tienen la misma intención, aunque finaliza el significado mejor, dice, o sea, no dice que uno es mejor que otro, ¿cómo es? Lo establece de una manera adecuada, que los dos están haciendo el esfuerzo por eliminar a la sociedad, pero termina diciendo que mejor entender el significado védico que recitar como loros. Recitar mantras como loros no tiene ningún sentido. Esto también, esta diferencia entre brahmana y parivrajakacharyas, que establece Prabhupada en este significado, nos está mostrando algo de la modalidad de emisión de este movimiento. Este movimiento no es un movimiento establecido bajo una modalidad estricta de brahmanas que saben hacer sacrificios en forma estricta. A pesar que eso es aceptable, no es la modalidad de este movimiento. Este movimiento tiene la modalidad más de parivrajakacharyas. Hacer lo que haya que hacer para eliminar a la gente. Y esto puede ser a veces comprometer algunas observancias védicas. Tenemos varios ejemplos, los invito a que participen un poco en los foros. Ahí estamos proponiendo un ejercicio para analizar esta modalidad precisa de Srila Prabhupada y esta modalidad de este movimiento de ISKCON, cómo se refleja con este significado. Por favor, participen ahí en los foros, ahí van a ver una propuesta sobre este fin, modalidad de emisión. Así que eso es algo que se va discutiendo en este capítulo. Una vez que pasó la glorificación de Yaunaka Rishi a Sutta Goswami, él comienza a hacerle las preguntas. Así que la primera pregunta, o sea, la pregunta principal que le va a hacer Yaunaka Rishi en este momento es acerca de la aparición del Srimad Bhagavatam. Recuerden que el tercer capítulo terminó con Sutta Goswami diciendo, describiendo la aparición del Srimad Bhagavatam, que va a dar luz a la gente de esta era de Kali. Terminó el tercer capítulo de esa manera. Y terminó también respondiendo todas las 6 preguntas de los sabios, al menos en forma resumida. Pues en el Bhagavatam se va a ampliar más esas respuestas. Y lo último que dijo es la aparición del Srimad Bhagavatam. Así que Yaunaka Rishi le pregunta, ahora, háblanos acerca de cómo se manifestó, cómo se estableció esta conversación del Srimad Bhagavatam. Recuerden que el Srimad Bhagavatam es algo eterno, las conversaciones, esos 18.000 versos del Bhagavatam son eternos, siempre existieron, pero hubo una situación en la que se recitó oficialmente, por así decirlo. Era todo se recitaba en el Bhagavatam por aquí y por allá. Es como, por ejemplo, seguramente todos escucharon el Bhagavad Gita antes de estar aquí en este curso de Bhakti Shastri, aquí en México. Escuchaban una clasecita por acá, otra clasecita por allá, pero el Bhakti Shastri oficial empezó hace un mes. Entonces todos pueden hablar, ¿no?, de la historia de cuando se estableció. El Bhagavatam pasaba lo mismo. Quizás este Bhakti Shastri es uno de los tantos Bhakti Shastri, pero imaginen que este hubiera sido el primer Bhakti Shastri, entonces iba a ser la historia de la primera vez que se recitó de forma sistemática, completa, ¿no?, organizada, el Bhakti Shastri. De la misma manera el Bhagavatam se había hablado, varios sabios por aquí lo habían hablado por acá, Brahma, Narada Muni, pero no de una manera así como ahora se va a votar el curso de Bhakti Vaibhava y Bhakti Vedanta, ¿no?
del Bhavana. Eso se estableció en la conversación especialmente de Shukadeva Goswami a Maharaj Parishi. Así que Yamunaka Rishi pregunta acerca de esa ocasión, cómo es que surgió, y en el establecimiento de esta conversación del Bhavana hay 4 cosas que le llamaron mucho la atención a Yamunaka Rishi y a los sabios. Y esas 4 cosas sí son muy